Hola a todos, nos encontramos aquí en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y ahora le vamos a preguntar a los alumnos de la FIE cuál es el tipo de sangre de ellos y de sus padres. Vamos, a ver, por aquí. Hola amigo, disculpa. ¿Sabes cuál es el tipo de sangre de tu papá? Sí, es O, ¿Y el de tu mamá? también es O. ¿Y el tuyo cuál es? Si podemos preguntar. A. Estaba paralizado con mucho miedo y no me podía mover. Enfrente de mí. ¿Es eso posible? Ahora veremos este video para saber exactamente la fisiología de la sangre. Vamos. ¿Pero qué es la sangre? Para empezar desde la base contaremos las 4 tareas fundamentales de la sangre. En primer lugar, nos aportan oxígeno y nutrientes. También nos protegen contra los microbios. Regulan la temperatura corporal y lo más importante es que mantienen el equilibrio o homeostasis en todo nuestro cuerpo. Si tomamos una muestra de sangre y la centrifugamos, veremos que se divide en dos partes. En la parte de arriba queda el plasma, un líquido amarillento compuesto por un 90% de agua, y en el fondo caen las células más pesadas, que son los glóbulos rojos. Al porcentaje de glóbulos rojos en la sangre lo llamaremos hematocrito, que es aproximadamente un 45%. Y si esta está muy baja, la persona tiene anemia. Pero si es muy alta y la sangre se vuelve muy espesa, lo llamaremos policitemia. Conceptos para poder generar, por ejemplo, máquinas de diálisis o corazones artificiales, para poder bombear la sangre sin romper otras células. Como las células de la sangre se mueren, nuestro cuerpo las fabrica de forma constante en la médula ósea de los huesos mediante un proceso llamado hematopoiesis, el cual comienza con una célula madre que se divide en dos linajes: linfoide para las defensas inteligentes y mieloide para los glóbulos rojos y plaquetas. Ahora aprovecho para introducir un concepto clave que resolverá el misterio del inicio: los antígenos. Imaginen que los antígenos son como tarjetas de identidad o etiquetas moleculares que están pegadas en la superficie de las células que fabrica nuestro cuerpo, incluidos los glóbulos rojos. El tipo de sangre de una persona depende de qué tipos de etiquetas tenga. Por ejemplo, una persona que tiene en sus glóbulos rojos la etiqueta A, entonces es de tipo A. Sin embargo, si no tuviera ninguna etiqueta, entonces es de tipo O. Como ingenieros biomédicos, trabajamos con sensores ópticos para poder identificar qué tipo de etiqueta se encuentra en los glóbulos rojos en segundos, gracias a laboratorios automatizados. Yo les voy a explicar cuándo el cuerpo sabe cuántos glóbulos rojos fabricar. Cuando a nuestros tejidos le falta oxígeno, por ejemplo, cuando viajamos a una ciudad de mucha altura, ocurre algo llamado hipoxia. Cuando esto pasa, los riñones actúan como sensores, detectan la baja de oxígeno y liberan una hormona llamada eritropoyetina, o simplemente EPO. Esta hormona viaja por la sangre hasta llegar a la médula ósea y da la orden de acelerar la producción de glóbulos rojos para capturar más oxígeno. Para que esta fábrica funcione bien necesitamos materias primas esenciales, como el hierro, la vitamina B12 y el ácido fólico. Una gran aplicación biomédica fue lograr fabricar esta hormona eritropoyetina en laboratorios. Gracias a esto, los pacientes con enfermedad renal crónica pueden evitar anemias graves. El glóbulo rojo está diseñado a la perfección, no tiene núcleo ni órganos, dejando un espacio lleno para una proteína llamada hemoglobina, que funciona como un camión que transporta oxígeno mediante átomos de hierro. Pero además de transportar oxígeno, necesitamos hablar del segundo concepto clave para el misterio: los anticuerpos. Si los antígenos eran las etiquetas, los anticuerpos son misiles de defensa químicos que flotan en el plasma sanguíneo. Pero su trabajo es patrullar el cuerpo. Si ven una célula con una etiqueta extraña, el anticuerpo se pega a ella y ordena destruirla. Esta física exacta entre la unión de etiqueta y misil nos permite a los ingenieros biomédicos poder calibrar desde pruebas de embarazo hasta algoritmos de oxímetros de pulso. Ya hemos visto cómo el glóbulo rojo transporta el oxígeno, pero ¿cómo sabe dónde soltarlo? Ahí es donde entra el fenómeno llamado el efecto Bohr. Imaginen que están corriendo. Sus músculos están trabajando duro y, debido a ese esfuerzo, la zona se calienta, se vuelve más ácida, es decir, que baja el pH y se llena de dióxido de carbono. Cuando la hemoglobina pasa por ese ambiente tan alterado, su estructura química cambia y hace que suelte el oxígeno justo ahí donde más se necesita. Otra molécula dentro de la célula es el 2,3-difosfoglicerato, que nos ayuda a liberar oxígeno en lugares muy altos. Para un ingeniero biomédico es de vital importancia conocer este concepto y aplicarlo, ya que de esta forma se permite diseñar oxigenadores de membrana que a su vez se utilizan en máquinas de circulación extracorpóreas que
se utilizan en cirugías de corazón abierto. De esta forma aseguramos que el gas se entregue correctamente. Ahora entraremos al mundo de la protección. Los encargados de estos son los leucocitos o glóbulos blancos. La primera línea de defensa rápida ante una infección o enfermedad se llama inmunidad innata. Sus soldados estrella son los neutrófilos, que realizan una misión de rescate en pasos muy claros. Quimiotaxis. Huelen los químicos de las bacterias para rastrearlas. Adhesión. Se pegan a la pared del vaso. Diapédesis. Se exprimen para salir del vaso hacia el tejido. Y fagocitosis. Literalmente se comen a las bacterias y las destruyen con sustancias químicas potentes. En este mismo equipo trabajan los macrófagos, que actúan como camiones de limpieza, tragándose los restos luego de la batalla. Los ingenieros biomédicos debemos estudiar esto al momento de diseñar prótesis e implantes. Debemos de crear superficies con materiales inteligentes para evitar activar por error a los macrófagos. De esta manera evitamos el rechazo a estos dispositivos médicos. Los ingenieros biomédicos debemos estudiar esto. Para cerrar nuestro viaje, si una amenaza muy compleja, se activa la inmunidad adaptativa, que es liderada por los linfocitos, que son los encargados de coordinar la defensa inteligente y lanzar los anticuerpos para neutralizar amenazas específicas. Por otro lado, si un vaso sanguíneo se rompe, el cuerpo activa la hemostasia. Primero, las plaquetas forman un tapón provisional y, de inmediato, las proteínas de la cascada de coagulación se activan en cadena para convertir el fibrinógeno líquido en hilo sólido de fibrina, creando una malla fuerte que sella la fuga. Los ingenieros biomédicos recubrimos dispositivos como los stents con heparina para evitar que esta cascada se active por error en el corazón. Bueno, ahora sí resolvemos el misterio que presentaron mis compañeros. El sistema ABO depende de las etiquetas presentes en la sangre. El genotipo, la sangre tipo A tiene etiquetas A y la sangre tipo O no tiene ninguna etiqueta en los glóbulos rojos. Bueno, como ambos padres en nuestra entrevista eran tipo O sea, tenían el genotipo OO, no existe ninguna etiqueta tipo A que puedan heredarle a su hijo. Por lo tanto, es fisiológica y genéticamente imposible que tengan un hijo biológico de tipo de sangre A. Por lo tanto, eso demuestra que nuestro compañero es adoptado. Como ven, la combinación entre la fisiología y la ingeniería biomédica nos permite entender desde nuestra propia identidad hasta las tecnologías médicas que salvan vida todos los días. Muchas gracias, adiós.